Bienvenidos a un episodio más de Principios Podcast. Gracias de verdad a las personas que se han estado suscribiendo en nuestro canal de YouTube, también a las personas que nos escuchan a través de Spotify y todas las plataformas de podcast, Google Podcast y demás. Gracias de verdad. Hemos tenido una muy buena aceptación y le agradecemos a las personas que nos escuchan y que se mantengan fieles ahí escuchando cada uno de los temas que vamos a estar tratando. También agradecer a las personas que nos están siguiendo en las diferentes plataformas y la aceptación que han tenido los shorts que hemos estado haciendo. Miren, como este tema, como se llama el podcast, Principios Podcast, vamos a estar tratando diferentes principios básicos que tienen que ver con la fe cristiana. En el día de hoy vamos a hablar sobre la salvación. Este es uno de los temas más controversiales de la Biblia. Uno de los más tergiversados, mucha gente no cree, dudan incluso hasta de que el hombre fue creado de una forma y todo eso. Son muchas teorías que se inventan y no van a la fuente que es la Biblia. ¿Qué pasa? Para analizar el tema de la salvación tenemos que analizar el tema del hombre, su caída, tenemos que hablar la creación del hombre, su caída y el plan que Dios estableció para que el hombre fuera salvo. ¿Realmente recibió el hombre un castigo de Dios al pecar en el jardín del Edén? ¿Le impuso Dios un castigo al hombre realmente? ¿De qué nos está librando Dios cuando habla de la salvación? Vamos a hablar de esto en este podcast. Para empezar, tenemos, como todo, empezar, les valga la redundancia, desde el principio. Como todos sabemos, o al menos la gran mayoría, sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre en el principio, en el Edén, era amigo de Dios. Dios caminaba con el hombre. Y dentro de todas las bendiciones que Dios le dio al hombre, todas las provisiones, o sea, el hombre tenía todas sus necesidades suplidas. ¿Qué pasa? Dentro de todas esas bendiciones, Dios le da un mandato al hombre. Y este está en Génesis 2:16. Y dice: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Nosotros sabemos lo que sucedió. El hombre comió. Pero vamos a analizar dos cosas. Primero, ¿por qué Dios, siendo bueno, le daría al hombre una opción para que el hombre cayera? Esa es una de las preguntas que muchas personas se hacen y muchos de los que cuestionan la fe cristiana lo usan como argumento para debatir. ¿Por qué si Dios, siendo un Dios bueno y un Dios que ama al hombre, le puso la opción para que el hombre cayera? Es una pregunta muy interesante, pero Dios no le puso al hombre la opción de caer, sino que Dios le puso al hombre la opción de elegir. Miren, en el amor en su expresión real, el amor implica libertad. Si no hay libertad, no hay amor. Entonces, Dios no le dio la opción al hombre de caer, sino la opción de elegir. La voluntad de Dios es que el hombre elija. Claro, que el hombre elija bien, pero sobre todo que el hombre escoja. Una de las semejanzas que tenemos de Dios, como Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, una de esas semejanzas de Dios que tiene el hombre es la capacidad de poder elegir. La voluntad de Dios, como dije anteriormente, es que el hombre elija y elija bien. Si Dios no hace eso, no tendría ningún sentido la vida del hombre. Si Dios no le da la opción al hombre de escoger, entonces estarías creando un software de computadora que ante un comando el hombre iba a obedecer automáticamente. O sea, seríamos robots y no hombres con capacidad de escoger. Lo segundo que quiero hablar es que debemos hablar de la muerte. La palabra muerte significa separación. En el libro de Eclesiastés, la palabra habla de lo que sucede con el hombre cuando muere. Y habla precisamente de esa separación. Cuando el hombre muere, dice el libro de Eclesiastés, hablando de la muerte física, dice
que el hombre al morir, el cuerpo va a la tierra porque del polvo eres y al polvo volverás. El espíritu va a Dios, vuelve a Dios, quien fue que lo dio, que es que da la vida, que da el espíritu, y el alma a juicio. Vamos a explicar brevemente la palabra juicio aquí. Aquí la palabra juicio no se refiere a que va a ser juzgado, sino a un destino ya prejuiciado. Es como, por ejemplo, es como cuando una persona va al juez. El juez le dicta la sentencia. Bueno, usted tiene 30 años de prisión. Cuando esa persona va a su destino, a ese juicio es que se refiere. Cuando sale del juzgado y va a la cárcel a cumplir con su condena. A esa palabra es que se refiere. Pero no solamente a un juicio condenatorio, sino también a un juicio, tiene dos vertientes. A un juicio que habla también a un juicio como el que se hace en una olimpiada, que es un juicio de premiación. Entonces, aquí la palabra lo que se refiere es a un destino. Hablemos de los 3 tipos de muerte que siempre en las prédicas, en los estudios bíblicos que he compartido, siempre le explico esto a los muchachos. Existen 3 tipos de muerte, según la Biblia, partiendo del término que significa separación. Primero existe la muerte física, que es la separación del cuerpo, el espíritu y el alma, de la que hablaba Eclesiastés. Por ejemplo, cuando usted va, quienes han tenido la experiencia, como dije en el podcast número 1, quienes han tenido la experiencia de ir a un velorio, ven que la persona está ahí. O sea, está el cuerpo de la persona, pero esa persona no se mueve, esa persona no hace nada, esa persona no tiene espíritu ni tiene alma. Todo se ha separado. Se ha separado el espíritu, el alma y el cuerpo, es lo que nosotros podemos ver. Esa es la separación de la muerte física. La muerte espiritual es la separación del alma con Dios. Dios nos creó a nosotros para estar conectados, para estar relacionados con Él. Automáticamente el hombre peca, y voy a hablar del pecado más adelante. Existe una separación del hombre y Dios, no porque Dios quiere, sino es una de las consecuencias de que el hombre haya escogido la muerte. Por su elección, el hombre decide escoger la muerte y Dios es vida. Entonces, ahí comienza la separación de la muerte espiritual. Pero hay otra muerte, y es la muerte espiritual eterna. Y de esa es que nosotros vemos en la Biblia, hablando a nuestro Señor Jesucristo, hablando que Dios quiere darnos vida eterna, que Dios quiere librarnos de la muerte eterna, y habla de una separación para siempre de nuestro Creador, de Dios. Cuando el hombre peca, y aquí vamos a entrar a hablar un poquito del pecado, se da una separación con Dios, como dije. Pero, ¿qué sucede con el hombre? Cuando nosotros vemos la definición de pecado, y esto es algo que en muchas iglesias se predica y en muchos estudios bíblicos yo lo he oído y de hecho, en mis primeras enseñanzas yo lo he enseñado de esta manera porque lo entendía de esa manera. Pero el término que se usa para pecado, que no es del original, sino del tiempo de San Agustín, es errar el blanco. Es como cuando alguien tira algo y falla. Ese es el término que se usa para pecado. Pero el original habla de otra cosa muy diferente. Y de hecho yo mismo fui sorprendido con esa definición. Y es que en el original trata más bien de una distorsión, una disociación de la identidad. Ahí eso sí eso comienza a tener sentido. Porque la palabra pecado, cuando el hombre peca, el pecado original, existe una disociación, existe una distorsión de la realidad y una distorsión de la identidad del ser humano. De hecho, esa distorsión de pecado no solamente se ve en la vida del ser humano, sino que también se da en la naturaleza, se da en todo. Y yo hacía una pregunta interesante al principio. ¿Realmente castigó Dios al hombre?
fue un castigo de Dios. ¿Se molestó Dios cuando el hombre pecó? Miren, si Dios se hubiese molestado con el hombre cuando el hombre peca, no le provee, no le provee, no le provee abrigo, no le provee sustento, no le dice el medio que el hombre va a utilizar para poder sobrevivir. Dios es que le provee todo al hombre. De hecho, Dios es quien busca al hombre. Si Dios estuviera enojado, dice, bueno, yo no voy a embromar con este hombre. Yo realmente él pecó, mira, me defraudó, entonces que se vaya de ahí. Y eso es lo que nos están vendiendo, la idea distorsionada. Y por eso mucha gente ve a Dios con miedo, ve a Dios que Dios está enojado y ve y se crea una idea de que ese Dios está molesto y hay que apaciguarlo. ¿Por qué? Por la distorsión que el hombre tiene, no solamente de él, de una distorsión sobre Dios y una distorsión sobre la naturaleza. Realmente, lo que sucede en el jardín del Edén no es más que consecuencia de lo que el mismo hombre escogió. Cuando el hombre escoge la muerte, por eso, si nosotros leemos los textos originales, nos vamos a dar cuenta que no se le está diciendo, por tanto, tú hiciste esto, yo te asigno esto, yo te doy esto, yo te pongo esto. Con el sudor de tu frente tendrás que trabajar. No, lo que Dios le está informando lo que va a suceder. Dios le está informando lo que Él ha creado y en qué consiste lo que Dios le dice. Mira, si tú escoges la muerte, estas son las cosas que te tocan. Como tú escogiste la muerte, mira, lo que viene es esto. Ahora, Dios en ningún momento le está diciendo que lo va a dejar solo. Dios en ningún momento lo está abandonando. Dios promete. De hecho, hay una promesa en Génesis 3:15 y eso tendríamos que hacer un podcast aparte para explicar eso, porque tiene una gran profundidad y una profecía, la primera profecía mesiánica de parte de Dios para el hombre. Pero vemos que Dios le provee todo al hombre. Si Dios estuviera molesto, no hace eso. Entonces, cuando vemos el pecado, desde ese punto de vista, muchos pudieran decir, ve acá, pero tú estás dejando a Satanás fuera. No, Satanás es el propiciador de esa distorsión. Satanás es el promotor para que eso ocurra. De hecho, lo que ocurre con Satanás es precisamente una distorsión también en los cielos. Cuando Satanás dice, por eso se le llama pecado, lo que no es algo que hiere el orgullo de Dios, sino que es algo que los seres creados por Dios tienen la voluntad de escoger, pueden escoger, y al escoger la muerte se crea esa distorsión que es a lo que se le llama pecado. En el caso de Satanás, Satanás dice, yo subiré y seré semejante al Altísimo. Ya ahí hay una distorsión de su identidad, de lo que Satanás es, y por eso Satanás se convierte en el principal promotor del pecado, de esas mentiras y esa distorsión. Otra pregunta que utilizan muchos opositores de la fe, así le llamo, porque realmente son eso, leen, sacan texto y contexto para contradecir y para crear polémica. ¿Por qué tengo yo que pagar los platos rotos de Adán y Eva? Fue Adán y Eva que pecaron, no fui yo. Entonces, ¿por qué yo tengo que venir y pagar la muerte que ellos escogieron? Es una cuestión de naturaleza. Eso afectó la naturaleza del hombre. Se distorsionó la naturaleza del hombre. ¿Qué pasa? Es una naturaleza caída y por ende, así como dice la Biblia, que por un hombre, en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que quiere decir este texto es, por Adán entró y nosotros heredamos esa naturaleza de muerte, una naturaleza caída. Todo el que nace en esa naturaleza caída. Nosotros, como yo trataba de explicar en una conversación con un hermano, yo le decía, mira,
es que nosotros no somos pecadores por el pecado que nosotros cometemos a diario, porque hablamos mentiras, porque decimos X o Y cosas. No es por eso que nosotros somos pecadores. Nosotros pecamos porque nacimos pecadores. Por Adán y Eva es que nosotros, como somos pecadores, entonces pecamos. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron. Y es por eso, o sea, no somos pecadores por el pecado que cometemos ahora, sino que nosotros cometemos el pecado que cometemos ahora porque somos pecadores, porque nacimos pecadores. O sea, nuestra esencia, nuestra naturaleza está primero que nuestras acciones. El hombre, de ahí en adelante, desde que se crea esa distorsión, ya el hombre no tiene una idea real de Dios. Por eso, a través de los tiempos, nosotros vemos que el hombre intenta siempre, tiene una idea de un Dios enojado, de un Dios bravo, de un Dios al que nosotros tenemos que apaciguar. Sin embargo, Dios siempre ha estado al lado del hombre. De hecho, miren esto, qué interesante. Dios le provee al hombre, le manda una serie de leyes y de sacrificios que el hombre tiene que hacer. Pero es precisamente, cuando yo veo todo eso, yo no entendía. Yo leía Levítico, yo leía el libro de Números, leía todo eso, todo lo que el hombre tenía que hacer, los sacrificios de los corderos y todo eso. Y yo decía, wow, pero ¿para qué? ¿Para qué el hombre tenía que sacrificarse tanto? Miren, después yo entendí que eso es un gesto de amor de parte de Dios. El hombre no sabía cómo acercarse a Dios y no entendía a Dios. El hombre no conocía a Dios y Dios le provee esa forma, pero esa forma es de acuerdo a la capacidad que el hombre tiene de acercarse a Dios, de cómo el hombre lo comprende. O sea, Dios lo que hace es que le dice, ok, miren, ustedes entienden que es así. Por amor, yo les voy a permitir que ustedes hagan eso. Y miren, es tan así que en Hebreos 10, del 4 al 6, dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Realmente, Dios sabía que realmente eso no quitaba el pecado cada año, sino que Dios era paciente. Hay un texto que dice que Dios era paciente con eso, hasta que llegara lo que Él había prometido, la salvación real. No algo que diezmara el pecado por un año, ni por X tiempo, ni un cordero perfecto que fuera sacrificado en ofrenda a Dios para que éste se mantuviera calmado. Realmente Dios fue paciente y le proveyó eso por amor al hombre. Miren, si nosotros vemos durante toda la historia bíblica, vemos que el hombre busca agradar a Dios de una manera distorsionada. No hay forma de que el hombre agrade a Dios, porque en la Torre de Babel quisieron imponer la religiosidad. En los tiempos de Caín vino y ofrendó de la forma que él quiso, para que él quería agradar a Dios de esta forma, cuando Dios había establecido la forma, o sea, siempre sus propias ideas. Los israelitas se enfocaron siempre en los 10 mandamientos. Había que cumplir los mandamientos de la ley y ni ellos mismos podían cumplir con eso. Adán intentó agradar a Dios ocultando su apariencia física. Simplemente Adán lo primero que hizo fue, al notar que estaba desnudo, se cosieron delantales para ocultar su vergüenza. Ellos creían en su mente, él decía, si Dios me ve desnudo, entonces yo me tapo. Dios le hace una pregunta interesantísima. Él dice, Adán, ¿dónde tú estás? Que tuve miedo y me escondí. ¿Miedo de qué? No, porque yo estaba desnudo. Entonces Adán, ahí Dios le dice, ven acá, pero ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Ya Dios destapa
la distorsión que ya Adán tenía. Los fariseos entendían que eran por las buenas obras, intentaban hacer buenas obras, aparentando, haciendo buenas obras. Ellos entendían que podían alcanzar el favor de Dios. Y la gente en los tiempos de Noé ni lo intentó. Realmente yo le di en la espalda a Dios hasta un punto de que Dios envió un diluvio universal. Miren esto. Eso se parece mucho a la actualidad. Nosotros hemos creado, el creyente ha creado una idea de que Dios necesita ser apaciguado. Hasta en lo más simple. Por ejemplo, en un estudio bíblico, en un devocional, nosotros le prometemos a Dios, siempre nos encanta eso, le prometemos a Dios, no, Señor, mira, yo voy a orar todas las mañanas, yo voy a leer un versículo bíblico todas las mañanas para estar conectado contigo, Señor. Oramos a Dios, el lunes oramos, leemos nuestro primer devocional. El martes oramos, leemos el segundo devocional. El miércoles nos coge la hora, pap, y nos fuimos. El jueves volvió y nos cogió la hora, pap, y nos fuimos, y no lo hicimos y no oramos. El viernes nosotros queremos leer 2 versículos juntos y queremos orar 1 hora más de la cuenta. Pero eso no es realmente, eso es para apaciguar nuestra conciencia. Eso no es más que porque nosotros entendemos, ay, si yo le leo 2, yo empato, porque yo le fallé. Entonces, si yo agarro y oro 1 hora y busco los versículos, entonces ya ahí yo estoy frío con Dios. Entonces, esa idea de vivir apaciguando a Dios no es solamente del Antiguo Testamento. Hoy en día hay creyentes que viven así, que entienden que pueden apaciguar a Dios. Tienen una idea de que Dios está ahí enojado, gruñón, esperando que nosotros digamos cualquier cosa, que fallemos para darnos con el látigo, y no es así. Miren, yo hablaba en el primer podcast, lo pueden buscar aquí arriba, les voy a dejar el enlace, en el podcast de la gracia, yo hablaba de que la condición del hombre era muerte, y un muerto no puede hacer nada. El hombre, esa palabra muerte muestra la incapacidad del hombre poder acercarse a Dios. Dios en su amor no quería dejar al hombre en esa condición, porque Dios siempre ha estado manifestando amor hacia el hombre. Como yo expliqué al principio, en el jardín del Edén, el amor de Dios nos dio la libertad de escoger, y escogimos mal, escogimos la muerte. Por lo que la Biblia dice, y nosotros creemos en Jesús, el Hijo de Dios, la persona del Hijo en la Trinidad. Tenemos que hablar un podcast adicional para hablar de la Trinidad de Dios. Dios decide venir y morir en una muerte horrenda. ¿Por qué la muerte horrenda? La muerte más horrenda que existía en aquellos tiempos era la muerte de cruz, por todo lo que implicaba morir en una cruz. Era una tortura tremenda, y esa era la muerte que a nosotros nos correspondía, la muerte que nosotros escogimos en el jardín del Edén. Entonces Cristo, Jesús, viene a morir en lugar nuestro. Jesús viene a morir la muerte que nos correspondía. Por eso, a veces yo digo, ve acá, pero ¿por qué le asignamos a Dios ese papel de que Dios nos quería muertos? Es como una dualidad de Dios. O sea, Jesús viene a morir por nosotros y Dios dice, la paga del pecado es muerte. Es cierto que la Biblia dice, y la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero no porque Dios quiere matarnos. No es porque Dios quiere, es una consecuencia de lo que trae eso, de lo que trae la desobediencia, de lo que trae la falta. Eso es lo que trae como consecuencia la muerte. Y nuestra condición era muerte. Por eso vemos a Jesús, y dice la Biblia que Jesús estaba en la cruz reconciliando el mundo con Dios. Y como decía también en el podcast de la gracia, nosotros siempre se nos ha explicado, yo mismo he dado estudio bíblico y lo he enseñado de esa forma en muchas ocasiones,
de que Dios nos ve a través del lente de Cristo. Y por eso Dios no nos mata. Por eso Dios no se separa de nosotros, porque nos ve a través del lente de Cristo, y no es así. Dios nunca ha tenido problema para vernos. El problema, la distorsión la teníamos nosotros, y lo que Cristo hace es quitarnos esa venda de los ojos, darnos vida para que nosotros, darnos vida para escoger. Cuando Jesús muere en la cruz, lo que está haciendo es devolviéndonos la capacidad que perdimos en el jardín del Edén cuando escogimos la muerte. Entonces, como nosotros escogimos la muerte, ahora Dios nos dio la oportunidad de escoger la vida. Y eso tiene que ver con el amor de Dios y no con su ira. Por ejemplo, si no vemos a Dios que nos entra la vida, o sea, nos quita la muerte y nos pone la vida, no. Dios lo que nos da es la capacidad de escoger. Ahora, si dice la Biblia en Juan 3:17, dice la Biblia, conocemos mucho el 16, pero el 17 casi no lo leemos, dice que el que cree en el Hijo de Dios no será condenado. Ahora, el que no cree ya ha sido condenado, hablando del estado original. Hay personas que si no reciben, que si no escogen ese regalo de Dios, entonces seguirán en la misma condición en que están. No es que aquí se escoge la vida y la muerte. No, nosotros nacemos muertos. Nosotros nacemos separados. Entonces, lo que Jesús hace, lo que Dios hace a través de Jesús, es darnos la capacidad otra vez de escoger la vida. Por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, por eso nosotros aseguramos, por las promesas que nos da la Biblia, aseguramos de que somos salvos. Y es el mismo proceso que se da en el bautismo. Yo me sumerjo en Cristo. La palabra que se utiliza para bautismo es esta misma. O sea, yo me sumerjo en Cristo. ¿Para qué? Para que a través de esa muerte, para que yo a través de Cristo, por la muerte de Cristo, se muera la muerte que yo escogí. Entonces ahí yo poder a través de Cristo también escoger la vida. Y en eso es que consiste el amor de Dios. Dios a través de Cristo nos está dando la oportunidad otra vez de escoger la vida que Él nos dio en aquel tiempo. Y lo mismo sucedió en el jardín del Edén. O sea, esa parte, la voluntad de Dios es que nosotros escojamos. Muchas veces nosotros nos ponemos locos. Ay, que sea la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es que tú escojas y escoja bien. Por eso está la Biblia con todos sus mandatos, con todas sus bendiciones. De hecho, hay un asunto específico en el libro de Éxodo donde Dios dice, miren, yo te pongo a ti la vida y te pongo la muerte. Por favor, escoge la vida. Dios lo dice claro. Entonces, cuando eso sucedió también, como explicaba, en el jardín del Edén. Si nosotros nos damos cuenta, en el jardín del Edén, Dios dice, de todo árbol podrás comer. Nosotros nos damos cuenta que el árbol de la vida también estaba en el jardín del Edén. Dice que todo árbol era agradable. Muchas veces se dice, no, lo que pasa es que Dios puso el árbol del bien y del mal en el centro y lo puso agradable. Entonces fue un gancho que Dios le puso. No, todo árbol, dice la Biblia, que todo árbol era agradable a la vista y era bueno para comer. Todo árbol. Ahí estaba el árbol de la vida. Ahí también estaba el árbol de la vida. Ellos podían escoger y comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Por eso vemos que cuando el hombre, que también dice, pero mira, Dios lo hizo mal porque cuando ellos pecaron, Dios arrancó el árbol de la vida. Eso fue un acto de misericordia de Dios. Cuando Dios quita el árbol de la vida del Edén, es un acto de misericordia porque dice, he aquí el hombre tiene dice textualmente, he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Lo que Dios está diciendo es, si leemos los textos originales, lo que Dios está diciendo es, he aquí el hombre tiene una naturaleza caída. Ya el hombre escogió la muerte, ya el hombre escogió el mal. Entonces, vamos a quitar el árbol de la vida, no sea
que coma y viva para siempre. Pero no que él no quería que el hombre viviera para siempre. Él no quería que el hombre viviera para siempre en esa condición caída. Y eso es un acto de misericordia de parte de Dios. Por eso cuando Jesús se bautiza, Juan el Bautista lo presenta como es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. También dice que Jesús en la cruz estaba reconciliando el mundo con Dios. Reconciliando porque ya existía, como expliqué al principio, una relación con Dios. Éramos amigos de Dios. Éramos hijos de Dios. Entonces se perdió. Nos separamos, pero no porque Dios no quiso. No porque Dios no nos quiso. Dios nos rechazó, nos botó. No se debe interpretar así. Nosotros siempre vemos a Dios al lado nuestro. Entonces, por eso Dios dice, el libro de Hebreos dice, entrad confiadamente al trono de la gracia. Entren confiadamente. Una vez nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, entonces ahí tenemos acceso. Pero no un acceso con miedo, sino que dice, entren confiadamente. Cuando tú entras confiadamente es porque ya nuestra venda se nos ha quitado de los ojos. El Espíritu Santo que viene a morar en nuestras vidas, que viene a morar dentro de nosotros, entonces nos da un panorama limpio de lo que es Dios, una imagen perfecta de lo que es Dios. Entonces ahí nosotros podemos entrar confiadamente porque estamos entrando ante nuestro Padre. Ya no es como nosotros entrábamos antes con sacrificios, con temor, con miedo, por medio de alguien, sino que entremos como hijos y entremos confiadamente al trono de la gracia. Por eso, si nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, entonces ya es consumado ese sacrificio de Cristo en nosotros. Ya la muerte que nosotros escogimos al principio y con esa naturaleza caída que vinimos, entonces queda muerta en la cruz por Cristo. Y ahí, por medio de Cristo, escogemos la vida para estar eternamente al lado de nuestro Padre. Entonces ese fue el tercer podcast hablando sobre la salvación. Ya ustedes saben, por favor, suscríbanse al canal, sigan escuchándonos en las diferentes plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, en cada una. Estamos ahí también en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales, Viviendo al 100 by Jefferson Castro. Agradecido por la aceptación. Sigan compartiendo los videos, sigan dando like si les gusta el contenido, comenten y ya ustedes saben, mi nombre es Jefferson Castro, hasta entonces.